Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre encontrarán la última, la más jugosa, la que nadie más se atreve a contar. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan en toda Turquía y más allá, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. ¿Están listos para escuchar un secreto que, según dicen, Serine reveló sobre Atay? Agárrense porque esto va a estar bueno. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Aquí siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco e internacional. Y no se olviden de darle like a este vídeo si quieren más contenido como este. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, talento y un romance que, aunque nunca confirmado del todo, dejó a muchos fans suspirando y soñando con verlos juntos para siempre. Recordemos que su química en la serie Medcezir fue simplemente innegable. Hacían chispas frente a la cámara. Y claro, eso alimentó aún más los rumores sobre su posible relación fuera de la pantalla. Pero, ¿de qué secreto estamos hablando? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace poco, en una entrevista muy íntima y personal, Serine, al parecer, dejó escapar un comentario sobre Atay que ha hecho temblar los cimientos del fandom. No se trata de una infidelidad escandalosa ni nada por el estilo. Es algo mucho más sorprendente. Según fuentes cercanas a la actriz, Serine reveló que, durante el rodaje de Medcezir, Atay tenía un ritual muy peculiar antes de cada escena romántica. ¿Se imaginan qué podría ser? ¿Quizás una oración secreta para invocar a los dioses del amor? ¿O una sesión intensiva de yoga para relajar los nervios? Pues no, es algo mucho más humano y, debo admitirlo, adorable. Al parecer, a Atay, antes de besar a Serine en la cámara, se lavaba los dientes religiosamente. Sí, así como lo oyen. No importaba si acababa de comer, si había bebido café o si simplemente sentía que había pasado demasiado tiempo desde el último cepillado. Antes de cada beso corría al baño y se aseguraba de que su aliento fuera fresco y perfecto. Ahora sé lo que están pensando, ¿qué tiene de secreto eso? Pues bien, la cosa es que Atay nunca habló de esto públicamente. De hecho, intentaba mantenerlo en secreto, pero al parecer, Serine se dio cuenta de su peculiar costumbre y, con el tiempo, se convirtió en una especie de broma interna entre ellos. Pero eso no es todo. La fuente también reveló que en una ocasión, Serine le preguntó a Atay por qué era tan obsesionado con la higiene bucal antes de los besos. Y su respuesta, según dicen, fue algo así como: Serine, eres una de las mujeres más hermosas de Turquía. No quiero arruinar el momento con un aliento desagradable. Oh. ¿No les parece adorable? Muestra que, a pesar de ser un galán consagrado, Atay también tiene sus inseguridades y se preocupa por los detalles. Y también revela el respeto y la admiración que sentía por Serine. Ahora algunos podrían argumentar que esto no es un secreto en el sentido estricto de la palabra. Pero lo cierto es que es una anécdota divertida y reveladora que nos da una pequeña ventana a la personalidad de Atay y a la dinámica que tenía con Serine durante el rodaje de Medcezir. Además, piénsenlo bien, en un mundo donde las celebridades a menudo se muestran inalcanzables y perfectas, es refrescante escuchar historias como esta que nos recuerdan que al final del día, son personas como nosotros con sus manías, sus preocupaciones y sus pequeños rituales. Pero la cosa no acaba aquí. La fuente también mencionó que, después de que Serine revelara este secreto en la entrevista, los fans de la pareja enloquecieron en las redes sociales. Algunos elogiaron a Atay por su atención al detalle, otros se burlaron cariñosamente de su obsesión por la higiene bucal, y otros, los más románticos, lo interpretaron como una prueba más de que había algo más que amistad entre él y Serine. Y es que, a pesar de que han pasado años desde que Medcezir llegó a su fin, el fantasma de un romance entre Serine y Atay sigue persiguiendo a sus fans. Cada vez que uno de los dos publica algo en las redes sociales, los comentarios se llenan de preguntas sobre el otro y de peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Lo cierto es que, independientemente de si hubo o no algo más que amistad entre ellos, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy lograron crear una química inigualable en la pantalla que quedó grabada en la memoria de millones de espectadores. Y esta pequeña anécdota sobre el ritual de higiene bucal de Atay antes de cada beso solo sirve para alimentar aún más la leyenda. Y bueno, hasta aquí el chisme de hoy.
Espero que les haya gustado esta historia sobre el secreto de Aatay Ulusoy revelado por Serini y Sarkaya. Ya ven, a veces las cosas más pequeñas son las que nos revelan más sobre las personas. En resumen, hoy descubrimos que Aatay Ulusoy tenía una peculiar costumbre de lavarse los dientes antes de cada escena de beso con Serini y Sarkaya en Medcezir. Un detalle que, aunque pequeño, nos revela mucho sobre su personalidad y la dinámica que tenía con su CEO estrella. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del chisme. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que este ritual de Aatay es adorable, obsesivo o simplemente normal? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. La cosa no termina aquí. Como sé que a mis chismosos les encanta profundizar en los detalles, he investigado un poco más y tengo aún más jugosidades sobre esta historia y la relación entre Serini y Aatay. Prepárense porque esto se pone aún mejor. Primero hablemos un poco más sobre esa entrevista donde Serini supuestamente reveló el secreto de Aatay. Aunque la información inicial vino de fuentes cercanas a la actriz, la verdad es que la entrevista en sí ha sido objeto de mucho debate. Algunos afirman que fue una conversación privada que se filtró, mientras que otros creen que fue una entrevista oficial, pero que el comentario sobre Aatay fue sacado de contexto. Lo que sí es cierto es que después de que la noticia se propagó como pólvora, los representantes de Serini y Aatay se mantuvieron en silencio. Ni confirmaron ni negaron la historia, lo que, como saben, suele interpretarse como una confirmación implícita en el mundo del espectáculo. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Acaso hay algo más detrás de este ritual de higiene bucal? Algunos fans han especulado que podría ser una señal de que Aatay estaba nervioso durante las escenas románticas con Serini, lo que a su vez podría indicar que sentía algo más que una simple amistad por ella. La teoría es que el lavado de dientes era una forma de canalizar su nerviosismo y mantener la compostura frente a la cámara. Por supuesto, esta es solo una teoría, pero considerando la intensidad de la química entre Serini y Aatay en Medcezir, no es difícil imaginar que uno o ambos pudieran haber desarrollado sentimientos el uno por el otro. La serie, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, requería que los actores interpretaran escenas muy íntimas y emocionales, lo que inevitablemente crea un vínculo especial entre ellos. Además, hay que recordar que ambos eran jóvenes y solteros durante el rodaje de Medcezir. Serini tenía poco más de 20 años y Aatay estaba en la veintena, una época de la vida en la que las emociones suelen estar a flor de piel. Así que no sería sorprendente que la línea entre la ficción y la realidad se hubiera difuminado un poco. Y hablando de Medcezir, no podemos dejar de mencionar el impacto que tuvo esta serie en la carrera de Serini y Aatay. Ambos ya eran conocidos en Turquía antes de Medcezir, pero la serie los catapultó al estrellato internacional. Sus personajes Mira Beylice y Yaman Koper se convirtieron en íconos de la cultura pop turca, y su romance en la pantalla cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie también les brindó la oportunidad de demostrar su talento actoral. Serini, con su belleza natural y su carisma innegable, brilló como Mira, una joven rica y problemática que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y Aatay, con su mirada intensa y su presencia magnética, conquistó a los espectadores como Yaman, un joven de origen humilde que intenta superar su pasado y construir un futuro mejor. Pero volviendo al tema del secreto de Aatay, algunos críticos han argumentado que toda esta historia es una exageración. Señalan que es perfectamente normal que un actor se preocupe por su higiene bucal antes de filmar una escena de beso, especialmente si va a estar muy cerca de su compañera de reparto. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea tan interesante es el hecho de que Aatay intentó mantenerlo en secreto. Si simplemente se tratara de una práctica común, no habría necesidad de ocultarla. El hecho de que lo convirtiera en un ritual secreto sugiere que había algo más detrás de ello, ya sea nerviosismo, atracción o simplemente una peculiaridad personal. Además, la reacción de los fans en las redes sociales demuestra que esta historia ha resonado con ellos. La gente está fascinada por la idea de que un galán como Aatay pueda tener inseguridades y que se preocupe por los detalles más pequeños. Les humaniza y les hace sentirse más cercanos a él.
Y no olvidemos el impacto que esto tiene en las chip entre Serini y Atay. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones, muchos fans siguen esperando que algún día se reencuentren y confirmen el romance que siempre han soñado. Esta pequeña anécdota sobre el ritual de higiene bucal de Atay solo sirve para mantener viva esa esperanza y para alimentar la fantasía de que todavía hay algo especial entre ellos. En definitiva, la historia del secreto de Atay Ulusoy revelado por Serine y Sarkaya es mucho más que una simple anécdota sobre higiene bucal. Es una ventana a la personalidad de Atay, una mirada a la dinámica entre él y Serini durante el rodaje de Medcezir, y un reflejo de la obsesión de los fans por su posible romance. Y como todo buen chisme, está lleno de misterio, especulación y un toque de romance. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. Una historia aún más jugosa y detallada sobre Serini y Atay. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Y como siempre, manténganse atentos a mi canal para más chismes explosivos. Besos.